De la duda a la fe. Quiero contarles una historia, una anécdota que pasó hace mucho tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de 740 niños polacos huérfanos, muchos sobrevivientes de los campos de trabajo de la Unión Soviética, donde sus padres habían muerto de hambre, ¿no?, de enfermedad. Los habían puesto en un barco en alta mar, en el mar. Estaban ahí ellos, estos niños, ahí, y estaban en el mar Arábico, y era en 1942. El asunto era que este barco no tenía que ir a buscar un puerto donde dejar a los niños. Y no había un puerto. Nadie los quería recibir. ¿Por qué razón? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Eran niños y adolescentes también, que habían sido sobrevivientes de toda esa catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Pero como no había comida, había mucha escasez, era una situación muy terrible, no había quien les dé comida y ningún país los quería recibir, ni siquiera el Imperio Británico quería recibirlos. Y este barco iba de puerto en puerto y no encontraba a nadie. Pero quiero decir lo siguiente. Como eran niños, uno se recuerda y piensa, los niños al comienzo han de estar felices en su casa, contentos, jugando, felices. Comienza la guerra, sus padres son prisioneros. La admiración del niño que no sabía que era una guerra siquiera, pero son prisioneros y al ser prisioneros los mandan a diferentes campos para trabajar y mueren muchos también. Pero de estos 740 ni siquiera se imaginaban que iba a estar en un barco. Así, a flote, en ningún lado los querían recibir. Cada día y cada vez iba escaseando la comida, ¿no? Entonces había desesperación en ese barco. Y llegan a un lugar de la India. La India en esa época era gobernada por el Imperio Británico. Era una colonia británica, toda la India. Y llegan a un lugarcito que se llamaba Navanagar, actualmente parte de Gujarati de la India. Pero había un Maharaja, que es una especie de rey de esa época, que sigue habiendo, ¿no?, este tipo de personas, que se llamaba Hansavid. Era una especie de un pequeño estado. Pero ¿sabes qué dice él? Cuando llega la palabra a él y le dice, Señor, le dice, hay un barco con 740 niños que nadie los quiere recibir. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque esta es colonia británica, los británicos tampoco quieren. Y este personaje dice, los británicos podrán dominar nuestra tierra, podrán dominar nuestras costas, nuestros puertos, pero mi corazón no lo van a dominar. Que bajen esos niños. Y te darás cuenta la alegría de esos niños de llegar a un lugar donde van a encontrar ya tierra donde pisar. Dice que van ahí y este rey les da comida, les da educación y algo muy importante también para ellos, que era que tenían que seguir, digamos, lo que hablaban en polaco, su mismo idioma, sus mismas costumbres y su misma educación. O sea, les ayuda mucho este rey a estas personas, a estos niños, 740 niños. Y así, como podemos ver, había tal vez en el barco una duda de qué hacemos los niños, dónde vamos a ir a parar estando en el barco. Pero no pasa ninguna de esas cosas, no hay ningún acontecimiento terrible en esta situación, porque aparece este hombre. Igualmente, quiero hablarles de Tomás. Muchas veces recordamos a Tomás como una persona que dudaba del Señor. Creemos que dudaba, pero vamos a ver realmente cómo era Tomás. Yo recuerdo que mi papá me decía, le mostraba, digamos, mis notas y le decía, papá, hoy día me he sacado 70 en la escuela. Y mi papá me decía, ver para creer, dijo Santo Tomás, me decía, ¿no? Yo le decía, bueno, entonces vamos a tener que esperar hasta que me den las notas. Era una forma de decir, se ha vuelto como una forma de hablar en todo lado esa situación. Porque Tomás había dicho eso, no había creído. Pero la historia de Tomás no solamente es eso. No, él era un hombre honesto, sincero, que pasa de una confusión a una declaración de fe muy grande en la tierra, conocida por todos, y la vamos a ver.
Mi punto número 1 dice Tomás, un discípulo valiente. Voy a ir a Juan 10, del 24 al 31. Cuando vamos leyendo Juan 10, dice la palabra así. Dice, y les rodearon los judíos y le dijeron, están hablándole a Jesús. Jesús estaba hablando que Él es Dios, que había llegado a la tierra todo. Y los judíos le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les responde, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. El Cristo estaba diciendo, yo también soy Dios. Y el versículo 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. O sea, como Jesús estaba ahí, como hemos visto, estaba turbando el alma, dice, de los judíos, lo querían apedrear, lo querían matar a Él. ¿No? Había esa preocupación en todos los discípulos. Y nos vamos a ir un poquito más allá, a Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ustedes ya conocen, Lázaro era un amigo de Jesús y él estaba totalmente enfermo, dice, estaba muy mal. Entonces mandan a alguna persona a buscar a Jesús para que venga y lo cure. Pero Jesús se queda en otro lugar 2 días más y después de eso recién va allá. Pero ¿qué acontece en el ir? En el versículo 7 y 8 dice lo siguiente. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, los apóstoles tenían miedo volver allá a Jerusalén. Porque decían, ¿cómo vamos a volver a ir, Señor, a un lugar donde nos querían apedrear? Ahí vamos a morir, es seguro. Y le están diciendo, mira, acá dice, ¿irás otra vez allá? Y Jesús espera lo que está hablando. Luego vamos a leer el 11 al 16, para que veamos. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Está queriendo ir Jesús allí otra vez a Betania. Betania estaba ubicada más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. Como decir, de aquí a la plaza de Villasuel, era un lugar cercano. Y todos esos judíos querían matar a Jesús, querían apedrear a los apóstoles y a toda persona que estaba hablando de la palabra de Dios. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Los apóstoles no querían ir de ninguna manera y pensaban que estaba reposando, que estaba durmiendo Lázaro. Entonces Jesús les aclara. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y recién ellos comienzan a pensar, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes, por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Miren, quiere ir. Pero como hemos notado que los discípulos no querían ir porque tenían temor, tenían miedo de ir allá, porque podrían ser apedreados. Pero hay una persona que justamente es Tomás, que dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, o sea, a todos los discípulos que estaban en ese momento. Vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces aquí podemos notar lo valiente, leal y comprometido que estaba Tomás con el Señor. No tenía miedo a morir. Varios habían rechazado alguna vez. Él no tenía miedo. Era como una persona que la cosa es ir a hablar, ir a conocer,
ir con el Señor en compañía de Él. Es como los misioneros. Hay una película que se llama Punta de Lanza y trata de unos misioneros que van al Ecuador, a una tribu en medio del Amazonas. Y esta tribu, primero al comienzo los recibe, eran 5 misioneros. Y van hablando con la tribu, pero luego se molestan los de la tribu, los comienzan a matar uno por uno, ni uno escapa. Los 5 misioneros mueren. Pasa un tiempo. Eran misioneros americanos, toda la familia llora, todo lo que había acontecido. Era una noticia internacional de lo que ellos habían muerto allá en el Ecuador. Pero las misiones no se rinden. Las esposas de estos misioneros vuelven a ir a ese lugar, al mismo lugar donde sus esposos habían muerto, en misiones, al mismo lugar. Y comienzan a hablar con estas personas que estaban ahí, con esa tribu. Y comienza el Señor a obrar. Y esa tribu conocen a Dios. Pero ¿qué ha acontecido para eso? Para que conozcan a Dios, ha tenido que morir 5 misioneros con lanzas, con flechas, y recién la familia, las esposas, vuelven a ir a convencer a esas personas para que conozcan a Dios. Así son las misiones. Y era así, Tomás, no tenía miedo. Todos estaban preocupados. Incluso los valientes, hermano, tienen momentos de confusión. Se desespera, como ha pasado aquí. Pero Tomás ve la situación mejor para Dios. Él dice, vamos. ¿Por qué? Porque amaba a Jesús. Obedecía a Jesús. Creía en la obra de Jesús. Eso estaba haciendo. Por eso él va. Y hay muchas cosas que van pasando. También pasó Pedro, por ejemplo, tenía miedo de que lo agarren. No sé si usted se acuerda en Getsemaní, Pedro lo niega a Jesús y prefiere irse. La gente le dice, a él lo conocemos, él estaba con Jesús. Y Pedro dice, no, ustedes están confundiendo ustedes, yo no estaba con Jesús. Otra vez, otra vez vuelve a decir, no, hasta su forma de hablar lo delata. Seguramente los de ese lugar hablaban diferente, como aquí tenemos diferente forma de hablar, los paseños, los tarijeños, los cambas, ¿no? Y le dice, hasta su forma de hablar lo delata. Pedro niega, ¿cómo es? Hasta maldice. ¿Cómo es posible? Yo no conozco a ese hombre. ¿Por qué dice así? Porque tenía miedo. Era algo terrible lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y al final dice que canta el gallo 3 veces y Jesús estaba saliendo de ese lugar donde estaba y dice que se miran cara a cara con Pedro y Pedro se pone a llorar, dice, amargamente, pero se va. Y cuando están llevando a Cristo, también había los discípulos que se van escondiendo y escapando, pero Tomás no, aquí representa que Tomás quería estar con él, no quería soltar a Jesús. Muchos también podemos, digamos, dudar, pero agarrarnos de nuestro Señor Jesús es lo importante. Y nosotros somos de esa forma que tenemos muchas veces miedo. Yo me acuerdo, una vez estaba por Villa Fátima, era tardecito, y vino un hombre y no era uno, eran varios jóvenes que me arrinconaron y me querían asaltar, robar, ¿no? Yo tuve miedo ese rato. Más bien había un lugar donde juegan esos jueguitos tilines que decimos. Me he entrado ahí y no ha pasado nada. Pero desde esa vez siempre ya tenía un poco de temor de ir solo, especialmente tardecito en Villa Fátima. Ha sido en Villa Fátima, delante de tanta gente que está caminando y nadie decía nada. Ya no quiero ir. Tengo ya miedo. Y a muchos nos ha ocurrido eso. Cuando ha pasado algo, tenemos miedo de volver. Pero Tomás no. Él dice, vamos, no importa, aunque muramos todos, vamos. Y van a la casa de Lázaro. Cuando seguimos viendo la vida de Tomás, era una persona que preguntaba muchas cosas. Cuando vamos a Juan 14, vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice lo siguiente. San Juan 14.
Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Les dice a los discípulos, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Pero Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Pero quiero hacerte una pregunta y pensar en esta situación. ¿Cuántas veces nosotros en el colegio, o en la escuela, o en el seminario cuando estaba estudiando, no levantaba la mano para preguntar qué acontecía, alguna pregunta, porque creía que todos sabían y el que no sabía era yo? O en el colegio, cuando estamos haciendo un ejercicio, digamos, de matemática, y vamos colocando y el profesor nos dice, listo, así es. Todos miran, sí. Pero alguien pregunta, profesor, ¿de dónde ha salido ese igual? Eso no da 2, debe ser 3. Y todos lo miran, nos ha hecho un gran favor esa persona que ha preguntado, porque muchos no entendían lo que estaba haciendo. Y muchos nos quedamos callados a veces para hacer preguntas en un lugar donde estamos aprendiendo. Nos ocurre. Pero Tomás era de las personas que quería saber, que quería comprender, que quería entender. Y eso, hermanos, resalta la incomprensión de sus discípulos, porque ellos no podían entender muchas cosas. El Tomás es el único que dice sobre su naturaleza espiritual de Dios, de Jesús. ¿Sabes? Esto de la pregunta, por ejemplo, es bueno hacer preguntas sinceras que no te van a rechazar, pero nosotros tenemos miedo, incluso vergüenza, porque pensamos que todos saben y menos tú. Pero es bueno preguntar, como lo hacía Tomás. Tal vez todos le han debido ver, este Tomás no sabe, pero ninguno sabía. Pero al hacer la pregunta a Tomás, todos se admiran, que dicen, entonces Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Ese es el camino. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Ya. Recién comienzan a comprender lo que Jesús les estaba diciendo. Muchas veces nosotros no queremos entender eso. Pero tenemos que ver que Tomás era una persona así, era una persona valiente, leal, comprometida con la palabra. Y por eso trabajaba de esa manera. No tenía miedo ni preguntar, ni de preguntar. Otra cosa más que podemos ver en Tomás, la lucha entre la fe y la decepción. Vamos a ver en el capítulo 20 de Juan. Voy a leer el versículo 19 al 25. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, día domingo, era un día domingo, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Miren cómo era, tenían siempre temor de los judíos, porque los judíos, hemos visto, querían apedrearlos y querían matarlos. Ellos dicen que estaban reunidos en un lugar, el primer día de la semana, cerrados en una habitación por miedo de los judíos. Y dice, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Aparece Jesús, todo cerrado, y ahí aparece Jesús, con un cuerpo transformado diferente. Y dice el 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y dice que en el versículo 20, dice, cuando les he dicho paz, les muestra las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, solamente viendo. Ellos ven y dicen, Señor, es el Señor. Tiene las manos, las marcas, todo. Es el Señor. Y dice el 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Y qué pasa en el versículo 24? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa lucha de lo que dice Tomás, no creeré. Tengo que ver, tengo que estar seguro de que realmente es Jesús. No se trataba de una arrogancia de él, no. Era el dolor que sentía porque Cristo, él había visto morir a Cristo. Él había visto también hacer milagros a Cristo, sanar enfermos, hacer caminar cojos, resucitar muertos. Él había visto todo. Y había dolor todavía en su corazón. Y que le digan esto, no podía creerlo. Por eso dice, si no lo veo, no lo creo. Había dejado el todo por Jesús. Muchas personas a veces dudan, pero no es por rebeldía. Dudan porque a veces han sufrido demasiado y piensan que Dios a veces no hay, no existe, no parece. Pueden haber personas así, pero cuando hay arrepentimiento, Dios los agarra, los calma, les da cantidad, los consuela a esas personas. Y podemos ver aquí que Jesús no los rechaza. Y vamos a ir viendo que Jesús solamente vuelve por él. Así es el Señor con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así? Hemos dudado de nuestro caminar, hemos dudado de nuestra vida. A mí mismo me ha ocurrido. Cuando estaba en la universidad, la mayoría de los amigos eran socialistas, casi todos. Les gustaba siempre leer El Capital de Marx y los libros de así, ¿no? De comunismo, esas cosas. Entonces estábamos metidos, sí, la igualdad de las personas. Pero cuando vemos la situación y somos mayores, nos damos cuenta que realmente todo eso era un engaño. Y muchos amigos eran ateos, no creían en Dios. Pero hay un lema que dice, en las trincheras, Dios siempre va a estar ahí. O sea, no se pierde. En las trincheras, aunque el más ateo, el que no cree, llega a creer en Dios. Y eso es cuando estamos en fuertes pruebas nosotros también. En pruebas que vienen a nuestra vida, que vienen a nuestro corazón, que tenemos en nuestra familia, en nuestro hogar. Digamos, pruebas que tenemos con nuestros hijos, en el trabajo. Pero siempre vamos a estar con Dios. Porque nosotros necesitamos la protección de Dios. Es el pensamiento humano. Siempre el hombre ha nacido para adorar a Dios. Si no lo han conocido verdaderamente, había algo en qué pensar, en qué creer. Había unos misioneros que habían ido a otro lugar también, a una selva grande, y comienzan a conocer a las personas en ese lugar. Pero un misionero, para ser un misionero en un lugar y hacer conocer la palabra de Dios, tiene que primero a conocer sus tradiciones de los hombres, su forma de vida, cómo se visten, cómo caminan, qué es lo que hacen. Incluso sus bailes, sus creencias. La cuestión que este misionero dice que lo llevan aquí, habla con ellos, comienza a estudiar la lengua de ellos para que pueda comunicarse. Y estos misioneros, esta tribu, lo llevan a un árbol gigante, el árbol más grande de esa sección, de ese sector. Y les dice, este nos protege, es nuestra protección. Y adoraban a ese árbol gigante.
Primero el misionero comienza a ver, a estudiar el caso. Y luego va poniendo en sus corazones que Dios es más grande que ese árbol, que Dios es el creador de ese árbol. Así es como trabaja un misionero, demostrando cómo era. Otro misionero que estaba en el Perú, dice que va a una aldea que era un cerro, un altiplano, así, y quería hablar con ellos y nadie le hacía caso. Entonces él comienza a vestirse como uno de ahí, un indígena del lugar. Se va poniendo la ropita, lo mismo, dice su ponchito, todo, y le dice, ahora estoy igual que ustedes, ¿me pueden entender? No, le dice, te falta algo. ¿Pero qué me falta? Era hasta su forma de andar, ellos se fijaban. Nosotros andamos medio agachaditos, así llevando nuestra cosa acá. O sea, un misionero tenía que estudiar todo. Por eso aquí Tomás, es una persona que dice las preguntas sinceramente, que habla sobre esta situación y duda sobre la situación. Estos aborígenes de ese lugar han debido tener muchas dudas cuando los misioneros les hablaron. Cuando vamos al versículo 20, a Juan 20, del 26 al 27, vemos lo siguiente. Y nos damos cuenta que Jesús no rechaza a Tomás, más bien Jesús vuelve por él. 8 días después, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Qué lindo, ¿no? La primera palabra que el Señor cuando aparece dice paz a vosotros. Esa paz que necesita nuestro corazón, fuera de sufrimientos, fuera de problemas, que hay paz, la paz que todos necesitan. Luego dijo a Tomás, quiero que noten que va directamente a Tomás. Solo dice paz a vosotros y va. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús no los reprende. En vez de reprenderle, le invita a tocar sus heridas. Tócame. Ve que soy yo. Por eso Jesús le dice acá, Tomás, Señor mío y Dios mío, porque comienza a creer. Aquí vemos que Tomás lo invita a tocar sus heridas. Jesús no lo humilla, más bien Jesús nunca abandona a pesar de la duda. Podemos dudar en algunos momentos, pero quiero decirte que el Señor está ahí. Todo tiene su tiempo. En cualquier momento todo se soluciona. Pero nosotros somos los que a veces no queremos entender. Es una lucha que está en nuestro corazón. Vamos luchando permanentemente con nuestra duda. Los amigos que decían que eran ateos esa época en la universidad, cuando alguna vez los veo, son cristianos. Y recordamos, nos reímos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando me decías que era ateo? Sí, hermano, escucha. Días de la universidad, días de lucha. Porque yo estaba en la universidad, en la central, y a veces los policías nos gasificaban a todo porque había siempre manifestaciones con los universitarios. Y nos acordábamos de todas esas cosas que pasaban en esa época. Pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Muchos de ellos están con Cristo y otros están conociendo al Señor. Por eso Tomás es una persona bien importante acá, porque a pesar de la duda, habla y le dice al Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Tomás pasa de exigir pruebas a rendirse en adoración, porque él estaba pidiendo pruebas. ¿Será el Señor? ¿Será Jesús? ¿Tú crees que es Él? ¿Cuántas veces a veces nosotros pedimos pruebas, no? Escucha a personas, no, conmigo no pasa nada. Dios se ha olvidado de mí. No hay nadie, por eso estoy en esta situación tan grave. Podía estar mejor.
Dios no se acuerda de mí, pero no se da cuenta que Dios está andando con él. Solamente que nosotros no lo vemos porque no lo queremos ver. Ese es nuestro problema. Cuando nosotros nos agarramos de él, no nos debemos soltar. Debemos seguir adelante, caminar con él. Porque Tomás no creía, pero cuando toca se admira. Y esta palabra que dice el Señor mío, Dios mío, es una confesión grande de los evangelios. Es algo grande. Tomás pasa de exigir pruebas a rendirse en oración. Además de eso, revela la duda que había a una fe viva, a una fe sincera. Toda esa duda transformada en creer en el Señor. Nosotros, hermanos, no debemos dudar de Dios en ningún momento. Parece que no estuviera ahí. Oramos tanto muchas veces. Yo mismo tengo pruebas y oro todos los días. Y no pasa nada todavía. Pero yo sé que hay esperanza. En el Señor está la voluntad. Cuando nos vamos un poquito más allá, en el versículo 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros. No hemos tocado las heridas de Cristo, no lo hemos visto, pero sabemos su Espíritu está con nosotros. El Espíritu Santo llegó a nosotros y nosotros somos el templo de Cristo. Por eso como personas tenemos que cuidar nuestra vida, cuidar nuestro templo, ¿no? Eso es importante. No hemos tocado nada, pero este evangelio es para todas las naciones porque dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de nosotros creemos realmente, hermanos? ¿Cuántos a veces no queremos creer? No nos interesa saber. Uno del trabajo, una de las cosas importantes en el evangelio que dice en Mateo es que nosotros vayamos, discipulemos a las personas. Mateo 28, 18 dice que hablemos a las personas, que hagamos conocer la palabra. Y no se necesita saber toda la Biblia. Solamente se necesita saber que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí, por nuestros pecados, nos ha dado salvación y nos da vida eterna. Solamente eso necesitamos saber. Cuando yo veo en los centros penitenciarios a los hermanos, yo les pregunto, cuando has llegado aquí, hermano, le digo, ¿qué ha pasado contigo? Y comienzan a contar. Yo, hermano, cuando estaba en la puerta, miraba y tenía terror, porque me habían dicho que me iban a golpear, que me iban a pegar, que me iban a hacer todo tipo de cosas terribles aquí. Y le pregunto, oye, ¿tú cómo te has estado, hermano? Hermano, he sufrido, a mí me han pegado, dice. A ti no, a mí no. Ha pasado así, pero tenía miedo. Y les digo a sus hermanos que ya conocen la palabra, ¿por qué no van a la puerta y conocen a las personas que están entrando y oren por esas personas para que no tengan temor? Porque cuando uno está con Dios no hay miedo, el temor desaparece de nuestra vida. Se debe aprender a consolar. Por eso dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando tú consuelas a una persona que está en preocupación, está en una situación terrible, puedes hablarle de la palabra y vas a consolar. Muchos tienen problemas, muchos están desesperados en la situación que viven. Ahora en esta época muchos no tienen trabajo. Estamos en una lucha constante para poder estar mejor. Es desesperante en muchas familias su situación. Pero Dios está ahí. Hay que confiar en el Señor. Él no nos va a dejar en ningún momento. Él nos va a ayudar, va a seguir. Él sabe nuestras necesidades.
Por eso nosotros somos bienaventurados. Aunque no lo hemos visto, tenemos algo importante, que es su palabra. Tenemos algo que nos ha dejado, la Biblia. Vemos aquí todos los ejemplos que hay en la Biblia, todas las cosas que necesitamos saber, todas las historias que nos dan un nuevo camino para seguir. Como Tomás nos damos cuenta que él amaba a Dios de tal manera que quería hasta morir por él ese momento. Vamos, aunque moramos, vamos allí donde Lázaro, a Betania. Muere Cristo, tiene pena de la situación y comienza por eso a dudar. Pero después ve, Cristo le dice, toca mis heridas. Su vida, su visión cambia y cree y le dice, Señor mío, Dios mío. Eso es lo que a nosotros también nos pasa. Es nuestro Señor y Salvador. Por eso adoramos, cantamos, alabamos al Señor. Porque Él no nos va a dejar, pese a nuestras circunstancias, pese a nuestra forma de vida, pese a nuestros problemas. Tenemos que ir mejorando nuestro caminar. Si bien somos salvos por Cristo, porque Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pero tenemos un trabajo que es un trabajo de santificación, que de cada día vamos mejorando. Jesús les dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo les dice también, aprendan, véanme cómo sois, imítenme, les dice Pablo también a las personas que estaban conociendo el Evangelio. Imitemos al Señor Jesús, hermanos. Seamos mansos y humildes de corazón y tendremos paz, dice el Señor. Como aquí hemos visto, paz a vosotros cuando se aparece el Señor. Esa paz es una palabra, shalom, es una palabra amplia que nos dice que tengas tranquilidad, que tengas trabajo, que prosperes en lo que estás haciendo. Todo te está hablando en una sola palabra. Porque cuando hay paz en tu corazón, todo funciona bien. Cuando es la paz del Señor, mejor todavía, porque el Señor está ahí con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Como Tomás, Señor, vengo con mis dudas, mis luchas, mis heridas. Y te decimos, como dice Tomás, Señor mío, Dios mío, tócame, Señor, y transfórmame, y llévame de la duda a una fe viva. Ayúdame a seguir adelante, Señor. Yo sé que tú estás obrando en mi corazón. Tú estás cambiando, Señor, mi corazón. Estás cambiando mi mente para que yo sea diferente, Señor, para ti. Que el trabajo que hago, Señor, lo hago bien, Señor. Porque tu palabra dice, todo trabajo, hazlo como para mí. Gracias, Señor, porque a pesar de que alguna vez hemos dudado, Señor, tú nos has recibido, tú nos has buscado, Señor. Y has vuelto por nosotros, Señor, como fuiste, solamente volviste por Tomás. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de nosotros. Y sabemos que tú vas a hacer la obra completa en nuestra vida. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén.